Buenas tardes amigos de FINET TV, bienvenidos a su segmento Consulta Psicológica. El tema de hoy son las adaptaciones curriculares. ¿Y por qué queremos hablar de este tema? Porque precisamente hemos estado hablando de algunos trastornos de neurodesarrollo. Dentro de ellos ya hemos abordado lo que es la discapacidad intelectual y el trastorno de espectro autista, que llegan a ser considerados lo que nosotros llamamos a nivel educativo una necesidad educativa especial. ¿Qué implica esto? Que a nivel de las instituciones educativas, a nivel de la familia y a nivel de espacios terapéuticos, hay que coordinar todas las acciones posibles para que este niño o niña que presenta esta necesidad educativa especial pueda acceder de forma satisfactoria a los procesos de aprendizaje. Cuando hablamos de forma satisfactoria, hablamos de que los aprendizajes que él o ella obtenga pueden ser funcionales y les sirvan para su desempeño diario a día en su vida y que además pueda sentirse incluido dentro del sistema educativo. Bien, es cierto, nosotros hablamos de una diversidad de necesidades educativas especiales. Dentro de ellos tenemos necesidades educativas asociadas a una discapacidad, como es el caso de discapacidad intelectual, que implica que este niño o esta niña va a necesitar que a nivel educativo se realicen una serie de adaptaciones a lo largo de todo su proceso de escolaridad. Y cuando hablamos de estas adaptaciones, van muchas que tienen que ver incluso con la parte del acceso a la parte informativa, a la parte de educación. ¿A qué nos referimos con esto? Que, por ejemplo, vamos a tener que modificar también algunos elementos del currículum, porque de pronto tengo a mi niño de 8 años con discapacidad intelectual, que está en un tercero de básica, pero que no logra tener el mismo ritmo de lectura que los demás compañeros de su curso. ¿Por qué? Porque como lo hablábamos antes, la discapacidad intelectual implica que no voy a ir al mismo ritmo de los demás. Entonces, cuando hablamos de esta situación de adaptarnos, implica que los maestros tendrán que optar por acciones como, por ejemplo, disminuir el número de tareas que están enviando o incluso enviar previamente el material impreso a la casa para que los padres puedan observar qué están aprendiendo sus hijos, porque en ocasiones pasa que llegan los chicos con sus cuadernos y a veces están haciendo su mejor esfuerzo posible, pero llegan con frases incompletas, algo que llegan a casa y los padres no tienen idea de qué querían colocar sus hijos, y si no hay esta parte de adaptaciones no va a generarse un aprendizaje. Si el maestro opta por enviar el material previamente escrito, los padres van a poder en casa de pronto hacer un refuerzo y ayudar a su hijo incluso a estudiar y acceder al aprendizaje. Las necesidades educativas también pueden estar asociadas no asociadas a discapacidad. Por ejemplo, hablamos en este caso de una situación a nivel emocional. Algún niño o niña que tiene la pérdida de un familiar, no es desconocido para nosotros que ahora muchas personas están marchándose del país por la situación de la inseguridad y por la situación económica. Entonces estos pequeños están pasando a quedarse en ocasiones bajo el cuidado de sus hermanos mayores o bajo el cuidado de algún familiar, que no es lo mismo que estar con su familia. Entonces esto puede hacer que el niño o la niña experimente un proceso de duelo, un proceso de adaptación de una pérdida de lo que era su dinámica familiar anterior, y esto implica y desencadena en una situación como un bajo rendimiento. Cuando el niño o niña iba bien, pero hay esta situación que se da de forma imprevista, obviamente puede tener repercusiones también a nivel educativo. Entonces, ¿cómo saber cuándo aplicar una necesidad educativa, una adaptación curricular? Pues necesario para esto es la parte de la evaluación. Cuando miramos que un niño o niña tiene alguna dificultad, como lo hemos venido repitiendo a lo largo de los programas, es importante que, los cuidadores o los padres digamos, a ver, aquí pasa algo. Veo que no va al mismo ritmo de los demás, miro que tiene estas conductas un poco particulares, entonces opto por acudir a buscar ayuda profesional para que el niño o niña pueda ser evaluado. Con una evaluación neuropsicológica, una evaluación psicopedagógica o una evaluación emocional acorde a la necesidad que se determine en el momento de la primera cita, porque el proceso de evaluación va desde la primera cita. Hacemos una apertura de una historia psicológica infantil en donde determinamos cuáles son los factores que están incidiendo en la dificultad que el niño presenta. Luego direccionamos al tipo de evaluación que ese niño requiere. Y luego que hacemos este tipo de evaluación podemos determinar si el niño necesita una adaptación curricular, sea esta de grado 1, grado 2 o grado 3. Y también si se necesita una adaptación un poco más a largo plazo o una adaptación que sea más bien a mediano o a corto plazo. Entonces es importante que estemos pendientes de cuáles son las necesidades que tienen los niños. En ocasiones se pueden hacer cosas como mágicas, por así decirlo, con una adaptación curricular, porque evidenciamos que hay niños que no son referidos a veces necesariamente por la parte del rendimiento, sino que miran los docentes que pasa algo, que están inquietos, que son los payasitos del curso.
Están todo el tiempo buscando con quién conversar, no ponen atención, lo calificamos como una situación a nivel conductual. Pero, oh sorpresa, cuando realizamos una evaluación, evidenciamos que de pronto hay otro tipo de situaciones, de pronto estamos frente a un trastorno de neurodesarrollo. Es muy penoso que lastimosamente a nivel de nuestro país lleguemos a tener un diagnóstico tardío. De hecho, hace unos cuantos años, en una institución educativa, realizamos un diagnóstico de un chico de unos 15 años. A los 15 años hacemos la evaluación y determinamos que el chico tiene una necesidad educativa especial, tenía discapacidad intelectual. Entonces, todos esos comportamientos de desobediencia, estos comportamientos inadecuados, de cierta manera eran el producto de este trastorno de neurodesarrollo. Entonces, en este sentido, hay que estar muy alertas, tanto a nivel de los docentes, tanto a nivel de los padres. En ocasiones, cuando los niños tienen un comportamiento como que dentro de la norma, un comportamiento más o menos aceptable y un rendimiento no tan malo, los docentes optan por colocarle un 7, para no hacerse problema un 7 y ya está, y sigue pasando, y sigue pasando. Pero como familia estamos llamados a estar pendientes de cómo va también los aprendizajes de nuestros hijos. Si yo veo que mi hijo tiene 8 años y no puede hacer una suma sencilla, una señal de alerta, ¿qué está pasando? Si veo que mi hijo tiene 8 años, 9 años y miramos que hay mucha dificultad incluso en el reconocimiento de las vocales o de las demás letras del alfabeto, es una señal de alerta, algo está pasando. Entonces, no es solamente responsabilidad de la institución educativa el derivar a un proceso de evaluación psicológica, neuropsicológica o psicopedagógica, sino también de la familia, acompañar. No queremos decir con esto que vamos a sentarnos con nuestros hijos hasta que tengan 14, 15 años ahí para que hagan las tareas. No, estamos hablando de estar alertas de cuánto aprendizaje real, significativo y funcional están adquiriendo nuestros hijos. Para ello un monitoreo, acercarnos y hablar con los docentes es algo que puede ser de mucha ayuda. Y también importante a nivel de docentes. Los docentes sé que tienen una situación de trabajo muy fuerte. Comprendo que manejan lastimosamente grupos muy extensos de alumnos y que en ocasiones es muy difícil. Nosotros solemos sugerir, por ejemplo, dentro de las adaptaciones curriculares, que se trata de realizar un acompañamiento más individualizado. Y sé que en un contexto en el que estamos manejando estudiantes, grupos de estudiantes de 30, 36, 40 estudiantes, suele ser una labor realmente compleja. Sin embargo, también ustedes están llamados a ir observando qué pasa con estos niños. En ocasiones, ese es el sistema educativo en donde se va observando algunas situaciones, incluso no solamente de trastornos de neurodesarrollo, no solamente de trastornos a nivel emocional, sino de situaciones un poco más complejas como casos de abuso o casos de otro tipo de situaciones. Entonces, tanto los docentes como los padres, las personas que estamos en el entorno de los niños, estamos llamados a estar alerta de las dificultades que ellos están presentando. ¿Para qué? Para que con el acompañamiento adecuado, y siendo el caso, podamos aplicar estas adaptaciones curriculares dirigidas a que se genere un aprendizaje satisfactorio. Es todo lo que les puedo comentar por ahora. Una linda tarde para ustedes.